Al evaluar soluciones tecnológicas, especialmente en entornos de nube, infraestructuras híbridas o arquitecturas críticas, es fundamental considerar una serie de características que afectan tanto a la seguridad como al rendimiento operativo de los sistemas y con ello a las utilidades de la empresa. A continuación, se presenta una descripción técnica resumida de cada uno de estos conceptos clave, desde el punto de vista de la ciberseguridad y las buenas prácticas de gobernanza. La disponibilidad es la capacidad de un sistema, servicio o componente de ser accesible y estar operativo cuando sea necesario, minimizando las interrupciones imprevistas y garantizando la continuidad del servicio. En términos técnicos, se expresa comúnmente como el porcentaje de tiempo que el sistema funciona correctamente dentro de un periodo determinado, a menudo denominado tiempo de actividad. Para que quede más claro qué es uptime, aquí tienes una definición. El tiempo de actividad uptime se refiere al tiempo en que un sistema, dispositivo o servicio está continuamente operativo y disponible sin interrupciones. Generalmente se expresa como un porcentaje durante un periodo de tiempo determinado, como un día, un mes o un año, y es un indicador clave de la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, un nivel de disponibilidad del 99.999%, conocido como 5 nueves, permite un tiempo máximo de inactividad de aproximadamente 5 minutos y 15 segundos al año, esto es 0.87 segundos al día. Este nivel de disponibilidad es típico en sistemas críticos como servicios financieros, telecomunicaciones o infraestructuras médicas, donde incluso unos segundos de caída pueden tener consecuencias significativas. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad de un sistema, servicio o infraestructura para mantener su funcionamiento operativo ante condiciones adversas, como fallos técnicos, ciberataques, errores humanos o desastres naturales. A diferencia de la alta disponibilidad, que busca minimizar el tiempo de inactividad, la resiliencia se enfoca en recuperarse rápidamente y adaptarse a interrupciones, incluso si éstas no pueden evitarse por completo. Desde una perspectiva técnica, la resiliencia implica el uso de arquitecturas distribuidas, redundancia geográfica, replicación de datos, mecanismos de conmutación por error failover y recuperación ante desastres RD. También incluyen prácticas como Chaos Engineering, pruebas de recuperación periódicas y monitoreo continuo para detectar y responder a incidentes en tiempo real. Costo se refiere al conjunto total de recursos financieros necesarios para adquirir, operar, mantener y escalar una solución tecnológica. Esto incluye no solo el precio directo del servicio, como tarifas por uso, almacenamiento o licencias, sino también costos indirectos como soporte técnico, formación del personal, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y posibles penalizaciones por interrupciones o incumplimientos de acuerdos de nivel de servicios. Una gestión eficaz del costo implica analizar métricas tales como el TCO, costo total de propiedad, y el ROI, retorno de la inversión, considerando tanto el impacto financiero inmediato como los beneficios a largo plazo. La capacidad de respuesta, responsiveness, se refiere a la habilidad de un sistema o servicio para responder de manera rápida, eficiente y consistente a solicitudes, eventos o cambios en la carga de trabajo. En entornos tecnológicos, esto implica minimizar la latencia, mantener tiempos de respuesta bajos y garantizar que las operaciones se ejecuten sin demoras perceptibles, incluso bajo condiciones variables o de alta demanda. Desde la perspectiva de la arquitectura en la nube o sistemas distribuidos, la capacidad de respuesta se optimiza mediante técnicas como balanceo de carga, almacenamiento en caché, autoscaling horizontal, el uso de redes distribuidas de contenido CDN y con la experiencia de usuario UX, ya que un sistema con alta capacidad de respuesta mejora la percepción de rendimiento y confiabilidad. Escalabilidad es la capacidad de la infraestructura para adaptarse al crecimiento de la demanda, ya sea en términos de usuarios, datos o carga de trabajo, sin degradar su rendimiento ni requerir rediseños significativos. Un sistema escalable puede aumentar o reducir sus recursos de forma eficiente para mantener la disponibilidad, la capacidad de respuesta y la estabilidad operativa. Existen dos enfoques principales. En términos de escalabilidad,
Escalamiento vertical o scale-up se refiere a aumentar los recursos de un único sistema, como agregar más potencia de CPU, memoria o almacenamiento para mejorar su rendimiento. Esta estrategia de escalabilidad refuerza una sola máquina para soportar cargas de trabajo mayores. En cambio, el escalamiento horizontal o scale-out consiste en incorporar más máquinas o nodos al sistema, lo que permite distribuir las cargas entre múltiples unidades. Esta forma de escalamiento horizontal facilita atender una mayor demanda mediante el procesamiento en paralelo. En entornos de nube, la escalabilidad se implementa mediante mecanismos como autoscaling, contenedores orquestados usando Kubernetes y servicios sin servidor, serverless, lo que permite ajustar dinámicamente los recursos según la demanda. La elasticidad en el contexto de arquitecturas informáticas y computación en la nube es la capacidad de un sistema para ajustar automáticamente sus recursos de procesamiento, como CPU, memoria o almacenamiento, en función de la demanda en tiempo real. Esto significa que puede escalar hacia arriba cuando la carga aumenta y reducir recursos cuando la demanda disminuye, sin intervención manual y sin afectar la disponibilidad o el rendimiento del servicio. A diferencia de la escalabilidad, que puede implicar un crecimiento planificado, la elasticidad es reactiva, dinámica y automatizada, lo que permite optimizar costos y evitar tanto el sobreaprovisionamiento como la saturación de recursos. Los sistemas con diseño elástico pueden adaptarse ágilmente a aumentos o disminuciones en la carga de trabajo sin necesidad de intervención manual, lo que mejora la eficiencia operativa y minimiza el desperdicio de recursos. Esto resulta especialmente ventajoso en modelos de pago por uso y arquitecturas serverless, donde solo se cobra por los recursos realmente utilizados en cada momento. Facilidad de implementación. Easy of deployment. Easy of Deployment se refiere a lo sencillo, rápido y eficiente que resulta desplegar una solución tecnológica, como software, hardware o servicios en la nube en un entorno operativo. Este concepto abarca desde la instalación inicial hasta la configuración, integración con sistemas existentes y puesta en marcha, minimizando la necesidad de intervención manual, tiempos de inactividad o conocimientos técnicos avanzados. En entornos empresariales, esto se traduce en reducción de costos operativos, menor riesgo de errores humanos y una adopción más ágil por parte de los equipos técnicos y usuarios finales. La transferencia o traslado de riesgos es una estrategia de gestión mediante la cual una organización delega las consecuencias financieras o de responsabilidad asociadas a un riesgo en un tercero, usualmente a través de contratos, seguros o acuerdos de nivel de servicios SLA. En los ámbitos de la tecnología y la ciberseguridad, esta práctica resulta especialmente atractiva, ya que puede abarcar desde la contratación de seguros especializados hasta la externalización de servicios críticos a proveedores expertos, como plataformas en la nube o proveedores de servicios de seguridad gestionada MSSP, que asumen los riesgos operacionales correspondientes. Si bien el riesgo no desaparece, su posible impacto es manejado por entidades con mayor capacidad para absorberlo o gestionarlo legalmente, lo que aporta resiliencia operativa, previsibilidad financiera y una distribución más eficiente de las responsabilidades. La facilidad de recuperación en ciberseguridad se refiere a la capacidad de una organización para restaurar rápidamente sus sistemas, datos u operaciones tras un incidente como un ciberataque, fallo técnico o desastre. Esta propiedad no solo implica tener respaldos disponibles, sino también contar con procesos automatizados, entornos de recuperación seguros y personal capacitado para ejecutar planes de contingencia de forma eficaz. Las métricas claves utilizadas para evaluar esta capacidad incluyen indicadores como RTO, Recovery Time Objective, que representa el tiempo máximo aceptable para restaurar un sistema tras una interrupción, y RPO, Recovery Point Objective, que define la cantidad máxima de datos que se pueden perder, expresada generalmente en minutos u horas. A estas se suman World Recovery Time, WRT, que corresponde al tiempo adicional necesario para validar completamente y reintegrar los sistemas una vez alcanzado el RTO. Finalmente, MDT, Maximum Tolerable Downtime, indica el tiempo total máximo que una organización puede tolerar sin sufrir consecuencias irreversibles.
Estas métricas permiten definir los límites operativos y tomar decisiones informadas en la planificación de la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres. La disponibilidad de parches, patch availability, como criterio a la hora de seleccionar una plataforma o arquitectura informática, se refiere a la capacidad del proveedor o fabricante para emitir actualizaciones de seguridad de forma oportuna y sostenida. Esta característica es esencial para aumentar la vida útil de los sistemas informáticos, reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas y preservar la integridad del sistema a lo largo del tiempo. Una plataforma con alta disponibilidad de parches permite a las organizaciones responder rápidamente ante nuevas amenazas, cumplir con normativas de ciberseguridad y mantener una postura defensiva proactiva frente a riesgos emergentes. Según la publicación NIST SP800-40 Revisión 4, la disponibilidad de parches constituye el primer eslabón en una cadena de gestión de vulnerabilidades eficaz. Descuidar este aspecto puede resultar en arquitecturas rígidas, difíciles de mantener y altamente expuestas a riesgos persistentes, lo cual compromete tanto la seguridad operativa como la capacidad de adaptación ante entornos cambiantes. La imposibilidad de aplicar parches, inability to patch, es una condición crítica en la que un sistema, dispositivo o plataforma no puede recibir actualizaciones de seguridad, ya sea por limitaciones técnicas, operativas o regulatorias. Esto ocurre comúnmente en entornos con sistemas embebidos, infraestructuras críticas, equipos médicos o sistemas industriales ICS SCADA, donde aplicar un parche podría interrumpir operaciones, invalidar certificaciones o simplemente no ser compatible con el hardware o software existente. Al evaluar una arquitectura informática, esta limitación debe considerarse como un factor de riesgo persistente. En estos casos, se requieren controles compensatorios, como segmentación de red, listas de control de acceso, monitoreo continuo, aislamiento físico o virtual y políticas de confianza cero, o Zero Trust. La imposibilidad de parchear debe abordarse desde el diseño de la arquitectura, priorizando la defensa en profundidad y la resiliencia operativa. La gestión energética se ha vuelto un criterio clave en la arquitectura y planificación de infraestructuras modernas. Sin electricidad no hay sistema informático que funcione. En este contexto, la potencia se refiere a la cantidad de energía que una plataforma tecnológica necesita para funcionar de manera continua y segura, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento, redes y especialmente los sistemas de refrigeración. Esta es una consideración crítica que se ha vuelto más relevante desde el florecimiento de la inteligencia artificial debido al consumo eléctrico desbordado. En los centros de datos, este representa uno de los mayores gastos operativos, ya que alimentar y enfriar el hardware puede igualar o incluso superar el costo del propio equipo. Por tanto, el consumo energético influye directamente en la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y los costos financieros. Por ello, optimizar el consumo energético no solo es una medida ecológica, sino también una decisión estratégica. La última consideración a tener en cuenta es la capacidad de cómputo. En el contexto de la evaluación de arquitecturas y plataformas informáticas, el término computación se refiere a la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar cargas de trabajo eficientemente. Esto incluye actividades como el procesamiento de datos, la ejecución de aplicaciones, el entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial y la prestación de servicios en tiempo real. Una arquitectura con el tamaño adecuado en términos de cómputo garantiza no solo el rendimiento y la eficiencia energética, sino también la escalabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. La capacidad de cómputo es un factor clave para dominios exigentes como la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, los sistemas financieros y las soluciones integradas como los vehículos autónomos.